Venir a Cristo es una frase muy común en las Escrituras. Se utiliza para expresar esos actos del alma en los que, dejando nuestra propia justicia y nuestros pecados, vamos por la fe al Señor Jesucristo y recibimos su justicia que nos cubre y su sangre para que nos dé la expiación. Entonces, el hecho de venir a Cristo abarca el arrepentimiento, la autonegación y la fe en el Señor Jesucristo, y suma todas aquellas cosas adyacentes necesarias para el corazón, así como la fe en la verdad, el fervor en la oración y la sumisión del alma a los preceptos del Evangelio. Venir a Cristo es un paso esencial para la salvación del pecador. Aquel que no viene a Cristo, haga lo que haga o piense lo que piense, está aún en la exasperación de la amargura y las ataduras de la iniquidad. Venir a Cristo es el primer efecto de la regeneración. Tan pronto como el alma es despertada por el Espíritu, descubre su estado de pérdida. Es un descubrimiento aterrador que busca enseguida procurarse un refugio y, creyendo que Cristo es el más adecuado, acude y reposa en él. Cuando esta venida a Cristo no se produce, es que aún el alma no ha sido despertada. Y si el alma está muerta en delitos y pecados, no puede entrar al reino de los cielos. Tenemos ante nosotros una declaración muy sorprendente, y algunos dicen que muy terrible también. Venir a Cristo. Aunque escrito por algunas personas como la cosa más fácil del mundo, es lo que en nuestro texto se describe como algo completamente imposible para cualquier hombre, a no ser que el Padre le guíe a él. Nuestro propósito es, por lo tanto, el de extendernos sobre esta declaración. No dudamos que siempre será ofensivo para nuestra naturaleza carnal, pero a veces este es el primer paso para inclinarse ante Dios. Si este ha de ser el efecto de un proceso doloroso, olvidemos el dolor y regocijémonos en las gloriosas consecuencias. Bueno, trataré en esta mañana y en primer lugar de comentar la inhabilidad del hombre y saber en qué consiste. En segundo lugar, los procedimientos de Dios, lo que son y cómo se ejercen sobre el alma. Luego, concluiré comentando una dulce consolación que se deriva de este solemne texto. El texto dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, ¿dónde yace esta inhabilidad? Primero, no está en ningún defecto físico. Si para venir a Cristo fuera de alguna ayuda mover el cuerpo o andar, ciertamente en ese sentido el hombre tiene todo el poder físico para venir a Cristo. Recuerdo que una vez oí una declaración antinominalista realmente muy tonta, que decía que ningún hombre tiene poder para andar hasta la casa de Dios a menos que el Padre le lleve. Esta afirmación está totalmente fuera de lugar, pues solo basta con que el hombre esté vivo y tenga piernas para que pueda ir caminando a la casa de Dios o a la casa del diablo. Si para venir a Cristo es necesaria una oración, un hombre sin ningún defecto físico en el sistema de fonación puede tanto pronunciar una oración como una blasfemia. Para un hombre resulta fácil cantar una de las canciones de Sión o una canción profana o lujuriosa. No hay falta de poder físico para venir a Cristo. Lo que dependa de la fuerza física del hombre, él lo tiene. Y cualquier parte de la salvación que consistiera en esta capacidad humana se basaría en el poder del hombre sin ninguna intervención del Espíritu de Dios. Pero, ¿puede esta inhabilidad estar en algún fallo mental? Yo puedo creer que esta Biblia es justa y verdadera, así como lo puedo creer de otro libro. Si creer en Cristo fuera un acto de la mente, yo soy capaz de creer en Él como en cualquier otra persona.
No. Amados, esta inhabilidad no radica en ninguna falta mental. Puedo creer en las declaraciones de Jesucristo como en las de cualquier otra persona. No hay en la mente ninguna deficiencia de sus facultades. La mente es capaz de apreciar la culpa del pecado como un mero acto mental. Para mí es tan posible ejercitar la idea mental de buscar a Dios como poner en funcionamiento pensamientos de ambición. Si fuesen necesarios para la salvación, tengo todo el poder y la fortaleza mental. No hay ningún hombre tan ignorante como para rechazar el Evangelio presentando la excusa de la falta de intelecto. El defecto, pues, no está en el cuerpo ni en la mente. Si bien no pueden negarse la corrupción y la ruina de la mente, no se trata de ninguna falta o deficiencia en ella. Permítanme mostrarles dónde yace realmente esta inhabilidad humana. Amados, yace profundamente en su naturaleza. Por medio de la caída y de nuestro propio pecado, la naturaleza del hombre se ha degradado, depravado y corrompido, de tal forma que para él es imposible venir a Cristo sin la asistencia y la guía del Espíritu Santo. Ahora bien, al tratar de exhibir cómo la naturaleza del hombre hace que sea incapaz de venir a Cristo, permítanme por favor exponer la siguiente figura. Supongamos que vemos una oveja. ¿Con qué ganas se alimenta de la hierba? Nunca habremos visto una oveja carroñera. No podría vivir comiendo lo que comen los leones. Ahora, tráiganme a un lobo y pregúntenme si no come hierba y si puede ser tan dócil y tan domesticado como la oveja. Yo responderé que no, pues su naturaleza es contraria a esos hábitos. Y tal vez me preguntes, bueno, tiene patas y oídos. ¿No puede oír la voz del pastor y seguirle al lugar que él le guíe? Y yo responderé que es posible. No hay ninguna causa física por la cual no pueda hacerlo, pero es su naturaleza lo que se lo impide, y por tanto afirmo que no puede hacerlo. ¿No puede ser domesticado? ¿No puede quitársele su ferocidad? Posiblemente puede ser amansado de tal forma que parezca dócil, pero siempre existirá una distinción entre él y la oveja, porque hay una diferencia en su naturaleza. En lo que concierne a su cuerpo o a su mero poder mental, la razón por la cual un hombre no viene a Cristo no es porque no pueda, sino porque su naturaleza es tan corrupta que a menos que sea traído por el Espíritu, no tiene ni la voluntad ni el poder de venir a Cristo. Pero déjenme darles otra ilustración. Imaginen a una madre con su bebé en sus brazos. Pongan un cuchillo en su mano y díganle que apuñale a su bebé en el corazón. Ella nos responderá, no puedo. Ahora, en lo que atañe a su poder físico, si quisiera hacerlo, ella podría bien hacerlo. Aquí está el cuchillo y allí está el bebé. El bebé no se puede resistir y ella tiene en su mano la suficiente fuerza como para apuñalarle en su corazón. Pero la mujer tiene razón cuando dice que no puede. Como un mero acto de la mente, es posible que pueda pensar en algo como matar al bebé, pero dice que no puede concebir una cosa así. Y no lo dice falsamente, pues su naturaleza de madre le impide hacer algo contra lo cual su alma se rebela. Simplemente por ser la madre de ese niño, siente que no puede matarlo. Así sucede con un pecador. Venir a Cristo es contrario a la naturaleza humana. Aunque en lo que se refiere al plano físico o mental, y éstas tienen una esfera muy estrecha en la salvación, podrían venir si quisieran, pero lo correcto es decir que no pueden y que no lo harán a menos que el Padre, quien ha enviado a Cristo, les guíe y les traiga.
Entremos un poco más profundamente en el tema y trataré de enseñarles en qué consiste esta inhabilidad del hombre, en sus más mínimos detalles. Primero, la inhabilidad radica en la obstinación de la voluntad humana. ¡Oh!, dice el arminiano, los hombres pueden ser salvos si lo desean. Nosotros le respondemos, mi querido señor, todos creemos eso, pero la dificultad está precisamente en que podrían si quisieran. Nosotros afirmamos que ningún hombre vendrá a Cristo a menos que sea traído, y no somos nosotros los que lo afirmamos, sino que Cristo mismo lo declara. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. En tanto la expresión y no queréis esté registrada en las Sagradas Escrituras, no creeremos en ninguna doctrina de la libertad de la voluntad humana. Es extraño cómo la gente, al hablar de la voluntad humana, está hablando de cosas sobre las cuales no tiene la menor idea. Ahora, dice uno, yo creo que los hombres pueden salvarse si quieren. Pero mi querido señor, ese no es el quid de la cuestión. La pregunta es, ¿se encuentran los hombres deseando de forma natural someterse a los términos humillantes del Evangelio de Cristo? Acerca de la autoridad de las Escrituras, nosotros declaramos que la voluntad humana es desesperadamente viciosa, depravada e inclinada al mal. Es contraria a todo lo bueno. Y sin la poderosa, sobrenatural e irresistible influencia del Espíritu Santo, ningún ser humano será jamás constreñido a venir a Cristo. Me diréis que a veces los hombres sienten deseos de ir a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, mi respuesta es, ¿se ha encontrado usted con alguna persona que tuviera ese deseo? He conversado con miles de cristianos de diferentes opiniones, jóvenes y mayores, pobres y ricos, pero nunca me he encontrado con ninguno que me dijera que vino a Cristo por sí mismo, sin ser traído por Dios. La confesión universal de todos los verdaderos creyentes es la siguiente. Yo sé que a menos que Jesucristo me haya buscado cuando vagaba como un extraño, me hubiera encantado seguir vagando y mantenerme bien lejos de Dios. Con un sentimiento común, todos los creyentes afirman la verdad, que los hombres no vienen a Cristo hasta que el Padre, que ha enviado a Cristo, les traiga. Repito, la voluntad no solo es obstinada, sino que el entendimiento está entenebrecido. De ello tenemos abundantes pruebas escriturales. No estoy haciendo meras afirmaciones, sino declarando doctrinas enseñadas con toda autoridad en las Sagradas Escrituras y conocidas por la conciencia de cada cristiano. El entendimiento del hombre es tan oscuro que por ningún medio puede entender las cosas de Dios hasta que Dios la abra. El hombre por naturaleza es ciego en su interior. La cruz de Cristo, llena de glorias, nunca le ha atraído, porque es ciego y no puede ver su belleza. Háblenle de las maravillas de la creación. Muéstrenle el arco iris multicolor que se extiende por el cielo y déjenle contemplar la maravilla de un paisaje. Él es capaz de ver todas estas cosas, pero háblenle de las maravillas del pacto de la gracia, de la seguridad de los creyentes en Cristo. Descríbanle las bellezas de la persona del Redentor y será sordo a toda descripción. Nosotros estamos tocando la nota indicada, pero él es sordo y no tiene comprensión. Ahora, volvamos al versículo que hemos destacado en nuestra lectura. El texto dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto se encuentra en 1 Corintios 2:14. En tanto siga siendo un hombre natural, no está en su poder discernir las cosas de Dios. Bien, dice alguien,
Creo que he alcanzado un juicio muy tolerable en asuntos de teología. Pienso que puedo entender cada punto. Es cierto, y tal vez lo entiendas en la letra, pero no en el espíritu. En la verdadera recepción del alma, por lo menos hasta que seas guiado por el mismo Espíritu de Dios. A menos que ahora seas un hombre renovado y espiritual en Cristo Jesús, nunca podías haber recibido las cosas espirituales. La voluntad y el entendimiento son entonces dos grandes puertas, ambas cerradas hasta nuestra venida a Cristo. El Espíritu de Dios es quien se encarga de abrirlas, pero estarán por siempre cerradas al que quiera venir a Cristo en sus propias fuerzas. La afectividad, que forma una parte muy importante del hombre, también está totalmente depravada. Antes de recibir la gracia de Dios, el hombre ama cualquier cosa por encima de lo que es del Espíritu. Si quieren una prueba de esto, miren alrededor. Pongan sus ojos donde quieran. No hay una calle, una casa, ni un corazón que no lleve en sí la triste evidencia de esta terrible verdad. ¿Por qué en el día del Señor no se ve a los hombres yendo en masa hacia la casa de Dios? ¿Por qué no leemos nuestras Biblias más a menudo? ¿Por qué la oración es un deber que ha llegado a ser olvidado en todo el mundo? ¿Por qué el Señor Jesucristo no es más amado? ¿Por qué aún en sus seguidores son tan fríos en su amor por Él? ¿De dónde aparecen estas cosas? Queridos hermanos, seguramente que no podemos atribuirlas a otro origen que a la corrupción y el vicio de nuestros afectos. Amamos aquello que deberíamos odiar y odiamos lo que deberíamos amar. Es la naturaleza humana caída. El hombre ama esta vida presente y la que ha de venir le tiene sin cuidado. Además, ama más el pecado que la justicia y los caminos del mundo más que los caminos de Dios. Lo repito de nuevo. Hasta que estos afectos sean renovados y se vuelvan un terreno fértil para los procedimientos llenos de gracia del Padre, no es posible que ningún hombre ame de por sí al Señor Jesucristo. También, una vez más repito, que la conciencia ha sido invadida por la caída. Creo que no hay error más atroz que el que hacen algunos religiosos al decirle a la gente que la conciencia es el vicegerente de Dios dentro del alma y que ese es uno de los poderes que conservan su antigua dignidad. Hermanos, cuando el hombre cayó en el Edén, con él cayó la humanidad entera. No hubo un solo pilar del templo de la humanidad que se mantuviera erecto. Es verdad, la conciencia no fue destruida. El pilar no se deshizo, pero cayó de una pieza y allí yace el remanente más poderoso de la obra una vez perfecta de Dios en el hombre. Miren a los hombres. ¿Quién de entre ellos tiene una buena conciencia delante de Dios, sino aquel que ha sido regenerado? ¿Se imaginan que si la conciencia de los hombres les reprendiera, vivirían en la conducta vergonzosa en la que viven? No, amados, la conciencia puede decirme que soy un pecador, pero no puede hacerme sentir lo que soy. La conciencia puede señalarme lo que está equivocado, pero lo que no sabemos es lo equivocada que está la misma conciencia. La conciencia del hombre que no ha sido tocada por el Espíritu no le dirá al individuo que sus pecados merecen la condenación. ¿Ha guiado la conciencia alguna vez a un individuo para que aborreciera el pecado como tal? De hecho, en alguna ocasión, la conciencia obró en el hombre de forma tal que acabara aborreciéndose a sí mismo y a todas sus malas obras. No. Aunque la conciencia no está muerta,
está en ruinas, su poder está perjudicado y deteriorado, y no tiene la transparencia y la fortaleza que debería caracterizarla. Tampoco tiene ya esa voz de trueno que tenía antes de la caída, sino que ha cesado de ejercer la supremacía en el alma del hombre. Entonces, amados, por esta misma razón es necesario que el Espíritu Santo intervenga para mostrarnos la necesidad de un Salvador y ser Él mismo quien nos lleve a Cristo. Pero tal vez dice alguien por allí: me parece que usted considera que la razón por la cual los hombres no vienen a Cristo es porque no quieren y no porque no pueden. Es una reflexión muy cierta. Creo que la razón más importante para la inhabilidad del hombre es la obstinación de su voluntad. Una vez que esa barrera es vencida, la parte más dura de la batalla ha sido ya ganada. Pero permítanme ir un poco más lejos. Mi texto no dice ningún hombre quiere venir, sino ningún hombre puede venir a mí. Ahora bien, mis intérpretes creen que el término puede que aparece aquí es una expresión con fuerza, pero en lo relativo a su significado es más o menos igual a la palabra quiere. Yo estoy seguro de que esto no es correcto. En el hombre no solo hay falta de voluntad para ser salvo, sino además una falta de poder espiritual para venir a Cristo. Esto se lo puedo probar a cualquier cristiano. Amados, les hablo a ustedes que han sido despertados por la gracia divina. ¿Acaso no le enseña su experiencia que hay veces en que tienen la voluntad de servir a Dios y no tienen el poder para hacerlo? ¿No te has visto alguna vez obligado a decir que hubieras querido crecer, pero que has tenido que pedirle a Dios: Señor, por favor, ayuda a mi incredulidad? Tu misma naturaleza carnal era demasiado fuerte para ti y sentiste que en ese momento necesitabas la ayuda sobrenatural. Eres capaz de ir a tu habitación, caer sobre tus rodillas y decir: deseo ser más constante y ferviente en la oración y acercarme más a Dios. Te pregunto si te parece que ese poder es igual a la voluntad. ¿Puedes decir ante el trono de Dios que estás seguro de no haberte equivocado en lo que se refiere a tu voluntad? ¿Deseas acercarte más al Señor Jesús, pero encuentras que aunque lo quieras, no puedes hacerlo sin la ayuda y el toque del Espíritu Santo? Ahora bien, si el Hijo de Dios que ha sido despertado por el Espíritu Santo encuentra que tiene un impedimento espiritual, ¿cuánto más el pecador que está muerto en delitos y pecados? Aún el cristiano avanzado, después de muchos años de convertido, a veces se encuentra a sí mismo deseando hacer algo, pero se da cuenta de que le falta el poder para realizarlo. ¿No les parece lógico que el pobre pecador que aún no ha creído tenga necesidad de esa fuerza, además del deseo de su voluntad? Pero hay otro argumento. Si pensáis que el pecador tiene fortaleza para venir a Cristo, me gustaría saber cómo vamos a entender esas declaraciones que nos encontramos en la palabra de Dios. La Escritura nos dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Podrías afirmar acaso que la muerte implica nada más que la ausencia de la voluntad? Seguramente un cadáver no tiene voluntad. ¿No veis acaso que hay una distinción entre la voluntad y el poder? ¿No hemos visto casos en los cuales las personas han sido suficientemente reanimadas para dar evidencias de vida? Y a pesar de ello, están tan cerca de la muerte que no pueden realizar la más mínima acción. ¿No hay una clara diferencia entre la voluntad y el poder? Sin embargo, es bastante cierto que el poder sigue a la voluntad. Dios no atormenta al hombre dándole un deseo por aquello que es incapaz de hacer. Sin embargo, Él hace una división entre la voluntad y el poder. Ambas cosas son distintos dones del Señor. Entonces, debo hacer una pregunta más. Si todo lo que necesitamos hacer es que un hombre quiera, ¿estaríamos degradando al Espíritu Santo?
¿No estamos acostumbrados a darle toda la gloria de nuestra salvación a Él? Pero ahora, si todo lo que Dios, el Espíritu, hace es que yo quiera esas cosas para mí, ¿no acabaré compartiendo la gloria con el Espíritu Santo? Si es así, podría levantarme y decir: es verdad que el Espíritu me dio la voluntad de hacerlo, pero finalmente yo lo hice. Por lo tanto, me gloriaré, pues si yo mismo he hecho estas cosas, no pondré mi corona a sus pies. Yo la gané y me la quedaré. Amados, el Espíritu Santo es presentado en las Escrituras como la persona que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. Por lo tanto, Él debe hacer en nosotros algo más que darnos el deseo de creer. El pecador debe poseer un auténtico deseo de poder. Ahora, antes de dejar este punto, permítanme que me dirija a ustedes por un momento. A menudo tengo la responsabilidad de predicar doctrinas que pueden hacer bastante daño. No voy a negar el cargo. Tengo mis testigos aquí presentes para probarles que algunas cosas que yo he predicado han hecho daño, pero no han dañado ni a la moralidad ni a la iglesia de Dios, sino que el perjuicio ha sido para Satanás. Hay cientos de personas que en esta mañana se regocijan por haber sido acercados a Dios. Estas personas eran antes borrachos, mundanos, profanadores del día de reposo y enemigos de Dios. Ahora el Espíritu les ha traído a conocer y a amar al Señor Jesucristo. Si esto fuera algo que hace daño, que Dios en su infinita misericordia nos mande 1000 veces más. Pero más aún, ¿qué verdad hay que no hiera al hombre que escoja esta verdad para hacer daño? Los que predican la redención general están muy satisfechos con proclamar la gran verdad de la misericordia de Dios en el último momento. Pero, ¿cómo se atreven a predicar esto? Mucha gente hace que esto sea hiriente, quitando la gracia y pensando que la última hora puede ser tan buena como la primera. Ahora, amados, si nunca predicáramos nada que el hombre pueda usar erróneamente o abusar de ello, deberíamos silenciar nuestras lenguas para siempre. Sin embargo, todavía hay alguien que dice: bueno, pues si no puedo salvarme a mí mismo y no puedo venir a Cristo, debo sentarme quieto sin hacer nada. Si los hombres dicen esto, su condenación está en sus propias cabezas. Hemos dicho que hay muchas cosas que pueden hacer. Asistir a la casa de Dios es algo que está dentro de tu poder, y también estudiar su palabra con diligencia. También puedes renunciar al pecado y a los vicios en que estás metido. Hacer que tu vida sea honesta, sobria y justa está en tu poder. Para estas cosas no necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Todo esto lo puedes hacer tú mismo. Pero venir a Cristo para la salvación de tu alma no está en tu poder, sino hasta ser renovado por el Espíritu Santo. Tu deseo de poder no te sirve de excusa, pues realmente no tienes deseos de venir y voluntariamente estás viviendo en rebelión contra Dios. Tus deseos de poder tienen su origen principalmente en lo obstinado de tu naturaleza. Supón que un mentiroso dice que decir la verdad no está en su poder, porque ha sido mentiroso durante tanto tiempo que ahora no puede dejar esa costumbre. ¿Le serviría esto de excusa? Imagina ahora a un hombre que durante mucho tiempo ha vivido en sus concupiscencias y te dice que éstas le han atrapado de forma tal que no puede deshacerse de ellas. ¿Aceptarías esta excusa? Ciertamente que no. Si un borracho se ha vuelto un alcohólico tan empedernido que no puede pasar frente a una taberna sin entrar a tomar, ¿le excusarías? No, porque su inhabilidad de reformarse radica en su naturaleza, a la cual no tiene deseos de restringir o conquistar. Lo que ha sido hecho y lo que causa aquello que ha sido hecho, siendo ambas derivadas de la raíz del pecado, son dos maldades que no se pueden excusar la una a la otra. ¿Puede un etíope cambiar su color de piel o un leopardo perder sus manchas? Como has aprendido a hacer el mal, ahora no puedes hacer el bien. Por lo tanto, en lugar de dejar que te sientes para excusarte,
permíteme poner un trueno bajo el asiento de tu pereza, para que te despiertes y te levantes. Recuerda, sentarse y quedarse quieto equivale a condenarse para toda la eternidad. Oh, que Dios el Espíritu Santo pudiera hacer uso de esta verdad de una manera muy diferente. Antes de terminar, confío que podré mostrarles cómo es que esta verdad que aparentemente condena a los hombres y los echa fuera es la gran verdad que ha sido bendecida y usada para la conversión de los hombres. Ahora, nuestro segundo punto es la atracción que efectúa el Padre. Juan 6:45 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cómo entonces atrae el Padre a los hombres? Los maestros arminianos en general dicen que Dios atrae a los hombres por medio de la predicación del Evangelio. Cierto, la predicación del Evangelio es el instrumento usado para atraer a los hombres, pero debe de haber algo más que esto. Permítanme preguntarles, ¿a quién dirigió Cristo estas palabras? A la gente de Capernaum, donde había predicado a menudo y donde había pronunciado quejumbrosamente las miserias de la ley y las invitaciones del Evangelio. En esa ciudad había hecho obras poderosas y obrado muchos milagros. De hecho, declaró que de haber sido bendecidas con tales privilegios, Tito y Sidón se habrían arrepentido hace mucho tiempo en cilicio y cenizas. Ahora bien, si la predicación del mismo Señor Jesucristo no servía para capacitar a estos hombres a venir a Él, no es posible que todo lo que el Padre hiciera para atraer a los hombres a Cristo fuera una simple predicación. No, hermanos. Deben notar que no dice que ningún hombre puede venir a Cristo si el ministro no le trajere, sino si el Padre no le trajere. Claramente la atracción del Padre hace una atracción divina. Ahora bien, hay tal cosa como ser atraído por el Evangelio y por el ministro sin haber sido atraído por Dios. Lo que se quiere decir aquí es que hay una atracción divina obrada por el Dios Altísimo, la primera persona de la gloriosa Trinidad, que ha enviado a la tercera persona, el Espíritu Santo, para inducir a los hombres a venir a Cristo. Pero otra persona puede decirnos con tono burlón: ¿entonces pensáis que Cristo atrae a los hombres a sí mismo aún después de ver que no tienen deseo de hacerlo? Recuerdo que cierta vez me encontré con un hombre que me dijo: Señor, usted predica que Cristo toma a la gente del pelo y la arrastra a sí mismo. Le pregunté si recordaba la fecha del mensaje donde yo había predicado esa extraordinaria doctrina, pues si podía hacerlo me vería muy comprometido. Pero no fue así. Ahora, si Cristo no atrae a la gente con violencia, creo que les atrae poderosamente por medio del corazón. Noten que en la atracción del Padre no hay ninguna compulsión. Cristo nunca obliga a ningún hombre a venir a Él en contra de su voluntad. ¿Cómo entonces es atraído el tal por el Espíritu Santo? Pues bien, haciendo que Él quiera. Es cierto que Él no usa la persuasión moral, pues conoce un mejor método para alcanzar el corazón humano. Él va a las fuentes secretas del corazón y por medio de alguna misteriosa operación vuelve la voluntad en una dirección opuesta. Por tanto, como dice paradójicamente Ralph Erskine, el hombre es salvo con el pleno consentimiento en contra de su voluntad. O sea, que es salvo en contra de lo que él mismo quiere. No imaginen que algún hombre irá al cielo pataleando y luchando todo el camino contra las manos que lo traen. No piensen que los pecados de un individuo serán lavados en la sangre del Salvador mientras lucha para escapar de él. ¡Oh, no! Es cierto que en primer lugar el hombre se opone a ser salvo. Mientras el Espíritu nos guía, seguimos adelante, contentos de obedecer la voz que una vez habíamos despreciado. Pero el meollo del asunto radica en el cambio de la voluntad. ¿Cómo se hace esto? Nadie lo sabe. Es uno de esos misterios que se perciben claramente como un hecho, pero su causa nadie la puede decir.
Sin embargo, sí sabemos la forma aparente en la cual el Espíritu Santo opera. Cuando el Espíritu Santo viene al corazón de un hombre, le encuentra con una muy buena opinión de sí mismo. Y les aseguro que no hay nada que impida al hombre venir a Cristo como una buena opinión de sí mismo. No, dice el hombre, yo no quiero venir a Cristo. Yo tengo una justicia tan buena como la de cualquier otro. Siento que puedo entrar al cielo con mis propios derechos. El Espíritu Santo no deja su corazón al desnudo, sino que permite que vea el terrible cáncer que se está comiendo su vida. Luego le descubre toda la oscuridad y suciedad del corazón humano. Es entonces cuando el hombre se siente horrorizado tal como es. Nunca hubiera pensado que yo era así. Oh, aquellos pecados que creí que eran pequeños ahora se han agrandado hasta alcanzar una estatura enorme. Lo que yo veía como una simple colina ha crecido hasta convertirse en toda una montaña. ¡Oh!, dice el hombre para sus adentros. Trataré de reformarme, haré suficientes buenas obras para borrar estos negros pecados. Entonces, viene el Espíritu Santo y le muestra que no puede hacer esto, quitándole todo su poder fantasioso y su fortaleza. El hombre cae pues sobre sus rodillas y clama: ¡Oh! Una vez pensé que podía salvarme por mis buenas obras, pero ahora encuentro que podrían mis lágrimas por siempre correr y ni un respiro mi celo conocer. Todo por el pecado que no puedo expiar. Solo tú puedes salvarme, solo tú. Entonces el corazón se encoge y el hombre está a punto de desesperar, mientras piensa: nunca podré ser salvo, nada podrá salvarme. Entonces el Espíritu Santo le muestra la cruz de Cristo, ungiendo sus ojos con colirio celestial, y le dice: mira allí, aquella cruz. Ese hombre murió para salvar a los pecadores. Si sientes que eres un pecador, Él murió para salvarte. Así, el corazón es capacitado para creer y venir a Cristo. Cuando lo hace, por medio de esta dulce atracción del Espíritu, encuentra una paz con Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, puedes percibir claramente que todo esto se hace sin ninguna compulsión. El hombre es atraído voluntariamente y viene a Cristo con su total consentimiento. Es como si ninguna influencia hubiera sido ejercida en su corazón. Sin embargo, esa influencia debe existir, pues de lo contrario, nadie querría venir al Señor Jesucristo. Ahora ataremos nuestros cabos y concluiremos tratando de hacer una aplicación práctica de la doctrina. Bien, dice alguien, si lo que este hombre predica es verdad, ¿qué significa convertirse a mi religión? Pues, como sabéis, he estado pensando este asunto durante largo tiempo y no me gusta oírles decir que un hombre no puede salvarse a sí mismo. Personalmente, yo creo que sí puede, y quiero decir perseverar. Pero si he de creer lo que decís, debo tirarlo todo por la borda y empezar de nuevo. Mis queridos amigos, no penséis que si hacéis algo así me sentiré alarmado. Recuerden que lo que están haciendo es construir su casa sobre la arena, y si puedo sacudirla un poco, será para ustedes una obra de caridad. En el nombre de Dios os aseguro que si su religión no tiene un fundamento mejor que su propia fuerza, no podrá prevalecer ante el tribunal de Dios. Nada ha de durar hasta la eternidad, sino aquello que vino de la eternidad. A menos que el Dios eterno haya obrado en tu corazón, todo lo que puedas haber hecho en aquel gran día será deshecho. Es en vano que vayáis a la iglesia, guardéis el día del Señor y observes tus oraciones. Es en vano que seas honesto con tus vecinos y que tengas una buena reputación en tu conversación. Si piensas que puedes ser salvo por esas cosas, es en vano que confíes en ellas. Ve y sé lo más honesto posible.
Observa el día del Señor y sé tan santo como puedas. Yo no trataré de disuadiros de estas cosas. Dios no lo permita. Creced en ellas, pero no confíes en ellas. Pues si te apoyas en ellas, encontrarás que éstas te fallarán cuando más las necesites. Un cielo espiritual debe estar habitado por hombres espirituales, y la preparación para ir a ese lugar debe ser hecha por el Espíritu de Dios. Bueno, dice otro, yo he estado bajo un ministerio donde se me ha dicho que yo podía dentro de mi propia opción arrepentirme y creer, y la consecuencia es que lo he estado dejando de día en día. Yo pensaba que podría venir al Señor tanto un día como otro, que solo tendría que decir, Señor, ten misericordia de mí, y creer, y entonces sería salvo. Ahora vosotros me habéis quitado toda esperanza. Siento que el asombro y el horror han hincado sus garras sobre mí. Nuevamente te digo, mi amigo, me alegro de que esto sea así. Este es el efecto que yo esperaba que se produjera, y espero que puedas sentirlo mucho más. Cuando no tengas la esperanza de poder salvarte a ti mismo, yo tendré la esperanza de que Dios ha comenzado a salvarte. Tan pronto como digas, oh, no puedo venir a Cristo, Señor, tráeme y ayúdame, yo me regocijaré en ti. Aquel que tiene voluntad, aunque no tenga poder, tiene una obra de gracia en su corazón, y Dios no le dejará hasta que su obra esté acabada. Pero pecador descuidado, aprende que tu salvación está ahora en las manos de Dios. Oh, recuerda que estás por entero en las manos de Dios. Tú has pecado contra Él, y si Él quiere condenarte, condenado estarás. Tú no puedes resistir su voluntad ni torcer sus propósitos. Has merecido su ira, y si Él escoge derramar una lluvia de ira sobre tu cabeza, tú no podrás evitarlo. Si por otra parte Él desea salvarte, puede hacerlo hasta lo sumo, pero recuerda que estás en su mano como la polilla de verano está bajo tu dedo. Él es el Dios al que has estado ofendiendo cada día. ¿No tiemblas al pensar que tu destino eterno pende ahora de la voluntad de aquel a quien has enojado y encolerizado? ¿No te chocan las rodillas una contra otra, ni te hiela la sangre? Si es así, me alegro, pues este puede ser el primer efecto de la obra del Espíritu para atraer tu alma. Oh, tiemblo al pensar que el Dios a quien has enojado es el Dios sobre el cual depende tu salvación o tu condenación. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Salmo 2:12. Ahora, la reflexión que conforta nuestros corazones es la siguiente. Algunos de ustedes en esta mañana son conscientes que están viniendo a Cristo. ¿No has comenzado a llorar lágrimas de penitencia? ¿No están preparándose en oración para oír la palabra de Dios? Y durante nuestro servicio, ¿no ha dicho tu corazón, Señor, sálvame o pereceré, pues no puedo salvarme a mí mismo? Podrías levantarte y cantar, gracias soberana, somete a mi corazón, yo también seré guiado para triunfar, un cautivo voluntario de mi Señor, la victoria de su palabra para cantar. Y no te he oído decir en tu corazón, Jesús, Jesús, toda mi confianza deposito en ti. Yo sé que ninguna justicia propia puede salvarme, sino solo tú, oh Cristo, me hunda o me salve, mi alma derramo ante ti. Oh, mi hermano, tú has sido atraído por el Padre, pues no podías haber venido a menos que Él te trajere. ¡Qué dulce pensamiento! Y si Él te ha atraído, amado hermano, ¿no ves qué deliciosa inferencia? Permíteme repetir un texto, y de veras deseo que nos conforte a cada uno de nosotros. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Sí, pobre hermano que lloras, si vienes a Cristo es porque Dios te ha atraído. Esta es una prueba
que asegura que Él te ha amado desde antes de la fundación del mundo. Deja que tu corazón salte de alegría dentro de ti, pues eres uno de sus escogidos. Tu nombre ha sido escrito en las manos del Salvador cuando fue clavado en la cruz. Hoy tu nombre centellea en el escudo del gran sumo sacerdote, y allí estaba antes de que la estrella de la mañana conociera su lugar o los planetas trazaran sus órbitas. Regocijaos en el Señor los que habéis venido a Cristo, y gritad de gozo los que habéis sido traídos por el Padre. Esta es tu prueba, tu solemne testimonio de que estás entre los que han sido escogidos en la elección eterna, y serás guardado por el poder de Dios por medio de la fe para la salvación que ya está pronta para ser revelada. Hemos escuchado el sermón de Charles Spurgeon, titulado La salvación del Señor, interpretado por José Andrés Bolívar Reina. Cerremos pues este tiempo de meditación en la palabra con una oración para que el Espíritu Santo sea aplicando a nuestro corazón y de alguna manera u otra poder tener comunión con Dios en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor. Gracias, oh Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a sufrir, oh Dios, tal gran aprobio, y por amarnos de una manera tal que, oh Padre Celestial, perdonaste nuestros pecados con gran misericordia y gracia. Gracias, Señor, porque vemos la cruz, oh Dios, y vemos en los sufrimientos de Cristo cuánta maldad, cuánta corrupción, oh Dios, había en nosotros, Padre Celestial, que Él tuvo que pagar un terrible castigo por todos. Gracias, oh Señor, por tu gracia que permitió que esta mañana nos despertemos. Gracias, oh Dios, por tu gracia que a diario nos está asistiendo para actuar, oh Dios, bajo tu santa voluntad. Oh Padre Celestial, te ruego, Señor, por aquellos que están escuchando este mensaje y que aún no han venido a la cruz. Oh Padre, por la obra de tu Espíritu Santo, oh Dios, toca sus corazones y llévalos al entendimiento de tu palabra para que puedan comprender, oh Dios, las maravillosas, oh Dios, obras de gracia que tú tienes para ellos. Oh amado Señor, te ruego en este día, Señor, todo aquel que esté, oh Padre, escuchando este mensaje por medio de este canal, seas tú, oh Dios, bendiciendo su vida, su ministerio, su familia. Oh Padre Celestial, y todo aquel que esté pasando por necesidades, ya sea, oh Dios, por aflicciones, ya sea, oh Dios, económicamente, ya sea, oh Dios, por una enfermedad, sea tu mano poderosa, oh Dios, proveyendo para sus necesidades. Oh Dios, que ellos vean tu mano sanadora, que ellos vean, oh Dios, tu mano proveedora, que ellos vean, oh Dios, tu bondad. En el nombre de Cristo te ruego todo esto, Señor. Te pido desde lo más profundo de mi corazón. Amén, amén, amén. Muchas gracias por acompañarme en esta transmisión y que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Tu servidor, José Andrés Bolívar Reina.